documento puedo grabar, sí, muchas gracias. Listo. Ya, gracias. Bueno, yo tengo dudas. Pero espera, Elizabeth, porque es que estamos por orden, ¿vale? Entonces, Listo. primero la compañera Legni, entonces, quiero, porque es que yo considero que el orden que aparece ahí es el orden de reserva, entonces asumo yo que pues, como para dar ese orden, ¿sí? Entonces, te escucho, compañera. ¿Qué dudas tienes al respecto? ¿Qué ejercicios quisieras mirar? Yo sé que enviaron mensajes, pero pues igual, para que todos escuchemos, porque yo los puedo leer acá, pero igual si no lo comparten, pues entonces los demás no se enteran como tal. Lo- ¿Aló? Yo le escucho, profesor. También. No, yo creo que la compañera yo veo que le marca ahí como cuando uno habla, pero no emite sonido, ¿cierto? ¿O soy yo? Desactive el micrófono. Lo active, perdón, perdón que lo active. No, creo que ya lo tiene activado. Sí, ya lo tiene activado. Vale. Entonces, si quieres, entonces no sé qué pasó antes de funcionar. Si quieres por chat, tal vez. Mientras tanto, entonces, la compañera, mientras escribe, pues, Tatiana, ¿qué dudas al respecto? Aunque, pues, creo que entendí lo de que quieres mirar lo de las fechas, ¿cierto? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ya escuchamos. Hola, yo cambié de micrófono, estaba funcionando más de bien y no sé qué pasó. Bueno, qué pena pues el inconveniente. Pero ya me oyen bien. Sí, ya. Sí, ok. Yo te cuento como mi proceso. Yo, digamos, soy abogada de una línea totalmente opuesta como a este tema de programación. Hasta el momento, pues, he realizado los retos, pero pues muy pegada, pues, de un grupo de compañeritos que muy amablemente hemos estudiado como así separado, como que nos ha explicado así como con plastilinitas así desde cero, pues, y hemos logrado, digamos, hasta el reto 3 salir avante al menos hasta esta circunstancia, ¿cierto? Las dudas, el profesor, digamos, yo estoy con el profesor Erlington, el ingeniero Erlington nos pasó un material que son unos libros de Python. Yo estoy empezando pues como la lectura donde va todo como más desmenuzadito y todo, pero concretamente para este reto 4 en sí, lo que yo veo que es como mi análisis, porque pues previo a cualquier programa que uno diseñe debe hacer como el análisis de cuáles son entradas y cuáles son las salidas, me he dado cuenta que es como que un manejo de listas. Yo sé manejo de listas como de insertar, como de... hay una opción que es de reservar listas o de listas con reserva. Yo creo que me puede servir para el reto 4. Entonces no es para que me vayas a hacer el reto 4 o decir como, pero de pronto sí orientar, digamos, qué debo estudiar o qué temas en específico me sirven como para poder diseñar, porque digamos, ya hemos visto como mucho y es de mucho detalle, y para yo ponerme a estas alturas, repasar clase por clase para poder otra vez coger cada cosita, yo creo que ya por tiempo bromea, sino más bien es como una orientación general de sabiendo pues como el reto 4, cuáles aspectos debo hacer como más énfasis, irme pues como a estudiar lo que tengan que estudiar y de pronto molestarte los días que vienen con preguntas ya más concretas respecto a cierto tema específico. Y ya en cuanto a ejercicios, de pronto un ejemplito de listas y directorios, que yo creo que es lo que voy a necesitar como el manejo de listas y directorios. Vale, entonces manejo de listas. Cuando dices directorios, ¿a qué te refieres? Pues nosotros vimos los Creo que es un directorios. diccionario. Es un, directorios es diccionario, sí, lo que pasa es que me confundo con la función que Ok. aparece ahí. Pero Diccionario. es diccionario, sí, son diccionarios, la verdad, qué pena. Bueno, yo quería hacer una pequeña observación. El hecho de que seas abogada no significa que no manejen como tal, como que tú lo dices como si fuera algo así ajeno. Realmente en Colombia puede que pase eso, pero es que en otros países como tal,
la programación prácticamente es un área transversal a todas las carreras, desde leyes hasta, yo qué sé, biología como tal. Todo pasa por todo porque es que hoy en día todo es tecnología, todos aprenden a programar porque la necesidad así lo demanda como tal. Entonces, ya es prácticamente, tú miras el currículum de varias universidades en el extranjero y prácticamente ven programación. Entonces, no es como de que eso es como ajeno a mí, no, 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 eso ya todo, yo creo que por eso es que estás acá, ¿no? Porque Sí, ves que hay una, sí, una señor. necesidad. Lo de la Exacto. cuarta revolución industrial, y si uno no se actualiza y se pone en la onda, como quien dice, va a quedar tirado. Y está haciendo, Sí, pues, tratando de hacer mi mejor esfuerzo, pero sí me cuesta mucho, porque pues nunca fue muy buena en lógica ni en matemáticas, pero ahí estoy bueno, pues digamos que la matemática en esta parte pues no requiere tanto, sino más bien como la lógica, sí, un poquitico. Ujú. ¿Listo? Listo. Muchas Vale. gracias. Yo iba a tener otra observación, pero se me olvidó. Entonces, bueno. Manejo de listas y dicho. Ah, ya me acordé. Yo no trato de hacerle los ejercicios a nadie. Yo trato de Mentes. explicarles, trato de si el ejercicio está en manzanas, yo lo trato de hacer en peras y así como para que por lo menos y hacer el ejercicio para que traten los estudiantes como tal de que puedan De entonces, practicar, sí, sí, sí. sí, entonces Sí, como sí, sí. tal, yo trato de eso. Hay algunos como caprichosos, llamémoslo así, que quieren como todo, como, ¿cómo decirlo? Muy al detalle y no, tampoco trato yo como de hacerlo, pero pues allí de igual forma trato de explicarlo. Me centro me centro principalmente es en la explicación, ¿listo? Listo, Entonces, de listo. igual forma, invitada también para las próximas asesorías y demás, Sí, 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 ¿listo? claro. Sí, ya Bueno, es de para mañana también está buena. vale. Entonces, de Listo. igual forma, voy a explicar un tema bastante interesante con manejo de listas, que es el ordenamiento del día sábado. Es bastante pesado en cuanto a que es denso, Ujú, por la complejidad para analizar, porque es una ok. temática siempre compleja, ¿listo? Ujú. Entonces, dedicaré yo creo que un espacio este sábado, no hay por el momento nada programado, pero el día de mañana, entonces, en el transcurso, haré dicha programación. Bueno, Perfecto. Listo. listo. Muchas gracias. Manejo de listas y diccionarios. Tatiana, pues Tatiana lleva una pregunta, una fórmula, no, una duda, ¿cierto? De operaciones, ¿cierto? Con sumas. De fechas, profe. Perdón, fechas. Listo. Sí. Bueno, ¿quién sigue en el orden que está acá? Henry Alberto llegó, ¿cierto? Sí, señor. Vale, y llegó con bastante eco. Listo. Entonces, lo escuchamos, Henry, de forma breve, porque si no, pues la hora será escucharlo, si no, entonces de forma breve, porfa, como tal de qué dudas tiene al respecto, qué tema como tal. ¿Listo? Bueno, eh, buenas noches. Las dudas que tengo es sobre el ciclo for, ¿sí? ¿Cómo itera la variable i? ¿Sí se me oye? Sí, lo escucho. ¿Cómo itera la variable i en el Pues, ciclo? Pues, vale, listo. Bueno, yo de paso aprovecho para hacer el comentario como tal de que todas las asesorías están quedando grabadas, ¿cierto? Todas están quedando grabadas, la documentación que yo estoy utilizando, el material también se está compartiendo, ahí en el curso ustedes pueden ver videos grabados, ah, material compartido, entonces yo he tenido, pues no es como que no quiera yo explicarles, no, sino que ya hay bastante material, donde ya muchos compañeros les he explicado en qué consiste justamente todo lo que tiene que ver con ciclos, con for, y demás. ¿Listo? Entonces, hay bastante material que realmente le podrían aprovechar. ¿Listo? claro. ¿Listo? Bueno, digamos, pero usted ahí explica, digamos, porque es que al ciclo for a veces le integran cosas como, por ejemplo, una función, ¿sí? Digamos, ahí queda una vez perdido, o hay veces le integran que un rango, o que le Sí, integran no, sí, no, es que ahí en los videos hemos tenido ya como 8 sesiones de solo for, yo creo.
Entonces ahí tiene harto material no yo he explicado, ¿listo? Pero igual. y Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos acá. Bueno, ahí listo. tiene Listo, el listo. título Sí, de las clases. ahí tiene. Sí, ahí tienen las características. Edinson Malagón, entonces, escuchamos qué duda tiene. Tratar de ser más concretos, ¿listo? Seamos más concretos todos para optimizar tiempos. Es que cada vez cuando el grupo es grande, es un poco más como complejo el manejo realmente. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Pues mi duda es, digamos que la misma que Henry Alberto. Sé cómo funciona el bucle for, pero al momento de usar un contador, de agregar una lista, de varias funciones que tiene eso, como que me confundo un poco. Entonces, pues sí he estado mirando sus videos. La verdad solo encontré dos y pues son, digamos así, como por encimita. Entonces, no todos están como bien marcados, porque pues la verdad solo traen fechas y no están bien marcados. Solo encontré dos del foro porque sí los vi, la verdad. Y pues por eso pues ¿Solo dos? No, no me va a decir que solo dos. sí, señor, pues el resto está No, como con unas fechas ahí, con nombre. no. No Póngale sé todo el cuidado. nombre completo. Ya tenemos aquí, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Capaz será grabada. Listo, abrimos. Acá, mire. Bueno, ¿el reto 2 en qué consiste? Ciclos. Reto 2, ciclos. Sí, Reto pero es 2, que digamos que ciclos. aquí todos estamos en el mismo grupo y el reto digamos que son diferentes a los de los demás grupos. Entonces, pues, por lo menos ahí yo quedo loco porque no sé qué grupo tiene el reto 2. Y o sea, ¿de qué trata? Pero es innecesario. Si vamos a sumar, si vamos a sumar manzanas, ¿no nos sirve para aprender a sumar? Yo explico como tal cada cosita. Por ejemplo, aquí reto 3, bueno, por ejemplo, reto 2, ciclos. Acá, do while, por ejemplo, una forma de cómo ver ciclos. Ciclos reto 2, ¿sí ve? Yo explico ciclos, puede ser con for, con while. Acá, mira otra vez, while, el for, el do while. Yo, si manejo el do while, puede que también explique el for brevemente. Acá, bueno, este no tiene fecha, sí, no tiene tema, me faltó ahí. Entonces, como tal, while, otra vez while for, otra vez, por lo general siempre que yo explico el while, el for está ahí pegadito. ¿Listo? Entonces, todo lo que diga prácticamente reto 2 y while o while for, pues ahí se muestra, ¿listo? Entonces, todo eso es material que está ahí. Y de igual forma, están compartidos el material en Colab. Acá, este es el de hoy, por ejemplo, pues no le he puesto el tema, pero por ejemplo tenemos do while, for, listas, reto 2, ejercicio de escalera, que se acceden, ven, eso es un for, fechas manualmente, for, while, do while, funciones, listas, tuplas y funciones split, ordenamiento, listas de listas. Bueno, esto no fue realmente listas de listas, eso fue más bien la primera parte de acá. Reto 2, ciclos, reto 2, reto 2, reto 2, todo esto ha sido ciclos. Reto 3 no me acuerdo de para ellos, pero para algunos el tema utiliza for, entonces yo cada cosita voy explicando, no es como de que ese ejercicio lo hago y ya no. Cada cosita yo voy explicando, mire, esto se consiste así y demás. ¿Listo? Entonces hay buen material para eso. ¿Listo? Profe, pero eso es que estaba mostrando ahorita último, ese, por lo menos ahí usando ese colabora, no sé cómo se llama eso Cola, bien. cola. Digamos que ahí se sube es el código como tal, ¿no? No hay como una explicación como más a fondo. No, pero es que este código es el que yo utilizo en las grabaciones. Por ejemplo, este ya tengo el de hoy. Entonces, cuando yo voy el video mostrando como tal la clase la voy haciendo, pues yo voy explicando, por ejemplo, bueno, aquí tenemos esta parte y demás. Ya ustedes pueden, entonces, después de ver el video, vienen acá, ya saben qué hace cada una de las celdas, por qué se explicó y demás. Si yo me pongo entonces a detallar cada cosa, pues entonces se me van 3 horas adicionales a lo que, por ejemplo, yo estoy aquí para ustedes. ¿Sí me hago entender? Ponerme a escribir cada cosa. A eso es trato. Yo trato de colocar un pequeño título acá que diga, no, esto consiste en reto 2, por ejemplo, y esto es también, por ejemplo, o reto 2, o que diga, por ejemplo, operaciones de fechas manualmente.
¿Listo? Más o menos Listo, profe, 4. ya le entendí cómo es el manejo ahí, entonces voy a tratar de revisar un poco más. Si quiere, Vale, podemos sí. Pues comenzar. no puedo hacer más detallado porque es que no me alcanza el tiempo. Tengan en cuenta, mira, llevamos 26 minutos, creo que entre 5 minutos antes que les estoy debiendo, perdón, 5 minutos después que les estoy debiendo, entonces llevamos 22 minutos. Entonces, ¿sí ven? Entonces son cositas como, y cuando avanzamos a el siguiente punto, pues sí, trato también, créanme que para poder esto, pero es que no da como mucho el espacio, ¿listo? Pero entonces, ahí igual hay material. Otra documentación que les recomiendo, W3 School, Python, de una vez. Acá tienen todo el material necesario para aprender, miren. Por ejemplo, y esta página es muy puntual y muy buena. No, quiero saber, por ejemplo, de listas. Entonces, ahí le dan el ejemplo breve, así, a lo que es. Y después una explicación tal cual y un ejemplo de cómo se utiliza. Pueden utilizar comandos acá directamente para ejecutar. Y aquí van explicando unas cositas. ¿Listo? Y así, tal cual, preciso. Entonces, es bueno echar una revisadita a cada cosa que hay por acá, que es muy, 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 muy útil. Por ejemplo, el for, Python, for loops. Entonces, por ejemplo, acá, cómo funciona. Entonces, son cositas que puntualmente ahí sirven. Por ejemplo, aquí nos dan una sentencia para utilizar y demás. ¿Listo? Entonces, se llama así, W3 School. ¿Listo? Es hay bastante material para ahí para que puedan aprovechar. ¿Listo? ¿Quién más sigue? Espera que me sale. ¿Quién? ¿Quién falta? ¿Quién hace falta? Yo hago falta, Elizabeth. Yo también, profe. Listo. Yo también. Faltaría, creo que estaba Yo Elizabeth. te envié una cosa, pero lo mío de verdad es muy corto. O sea, lo mío. Sí, pero ¿qué tema es? ¿En qué consiste? Estoy viendo acá que dice ejercicio reto 2, Sí, no, pero no, pero pensé que iban a haber menos personas, pero simplemente igual, si me dejan mostrar un momentico la pantalla, yo no, muestro. coméntame, ¿qué es? Ah, no, simplemente que cuando yo lo ejecuto, lo que uno pone arriba, pues cuando uno, por ejemplo, nombra las variables, por ejemplo, si yo digo código igual a int, input, entre paréntesis, código, yo necesito que hay una variable que yo la tengo en ejercicio 1, que es valor de matrícula, ¿ya? Y pero se llama valor total ventas del vendedor. Yo necesito o sea, que cuando yo ponga el número ya de una vez me lo dé con miles. Pero te digo que lo tengo que mostrar porque no vas a No, entender. ese tema ya lo miramos en la asesoría pasada. Sí, pero lo miramos, pero lo que viene siendo el print, pero no la parte de arriba. No, la parte de la arriba es la misma, es lo mismo. Y es lo que yo le expliqué en manzanas, le expliqué el ejercicio todo en manzanas, ya lo puede hacer, trate de hacerlo, es que le dedicamos bastante tiempo a esa explicación realmente, ¿vale? Entonces es importante, intente porque es que esa duda yo sé que la tiene y trate como de ver cómo hay otra forma, nosotros lo miramos Pero, para la pero parte del o print. sea, yo ya lo hice cuando yo hago el print. Es que entiéndame que yo ya hice o sea, yo ya lo sé sacar con el print, ya lo sé sacar, pero yo lo que estoy preguntando es simplemente la parte de arriba. Por eso, La de pero arriba. no, pero es que, por eso mismo, es que me está diciendo que le dé el pescado azul, pero le estoy enseñando a cómo pescar cualquier tipo de pescado. Eso es lo que le estoy diciendo. Lo importante es que aprenda cómo se puede aplicar eso a cualquier contexto, porque es que ya le expliqué para una parte, luego le expliqué para otra parte, y entonces digamos que va a estar así todo el tiempo como para esto y para esto. No, lo ideal es que tenga como esa como capacidad para cuando mire de una vez poder cambiar el código a como usted considere realmente para cualquier tipo de problema, ¿listo? Eso es lo importante, ¿vale? Pero, pero igual uno cómo hace para cambiar eso si uno igual cuando uno va a llenar los datos, uno tiene que meter los datos y esos datos que uno los mete, pues uno los mete sin decimales. Y pues como estamos hablando de la parte de arriba, pues al final cuando uno le pide al ejercicio, si yo le digo al man que me dé un valor total de ventas, porque ya con ese valor total de ventas yo hago todo el proceso y yo luego en el ejercicio yo tengo que me muestre ese valor de ventas, el problema está en que no me lo está mostrando con separador de miles.
Pero ese valor de venta no va en el print, él va arriba. O sea, no sé. Por eso, ya sabe cómo sumar, ya puede sumar manzanas, peras y demás. ¿Listo? Trate de mirar cómo funciona cada parte y ejecutarla, porque es que ya lo miramos bastante, lo hemos visto bastante y estaríamos como en lo mismo bastante tiempo. Le estaríamos como en un círculo. Bueno, o sea, Vale. bastante fue hoy en la mañana, ¿no? Por eso, pero es que Ayer fue fue un para rato. eso. Y me pongo a explicarle ese puntico, nos vamos todo otra vez en eso y no podemos tampoco como dedicarnos a eso esa parte, ¿listo? Lo siento mucho, pero no, digamos que tratar de hacer un poco más el ejercicio usted mismo, o tratar de hacerlo. Yo sé que puede, pero entonces toca es como que se esfuercen un poquitico como para hacerlo, porque es que como le digo, ya le expliqué esa parte y como tal pues sería volverle a repetir lo mismo que ya le dije otra vez. Bueno, profesor, pero Sí, entonces ya para terminar, ¿entonces aplica el mismo razonamiento de lo que me enseñaste esta mañana para la parte de arriba? es que lo que yo explico sirve para cualquier cosa realmente. Si yo digo que cómo funciona esto y si me entiende, no necesito como tal porque es que lo importante no es memorizar, la programación no es memorizar, es entender cómo funciona cada comando, para después yo poder como tal modificarla. Por ejemplo, yo tengo un print, y si yo les digo que ese print me imprime cualquier dato que yo le ponga dentro del paréntesis, y si yo digo, por ejemplo, que 30 es un dato, ¿qué significan? Tengo que decirles que 30 lo puedo poner acá. Si les dije, por ejemplo, que print cualquier dato que esté dentro del paréntesis, lo imprime por pantalla, y yo les digo que 30 es un dato, si les digo que true es un dato, si les digo que esto es una cadena, es un dato, entonces, ¿qué creen que puede pasar? Hay que despertar esa, ¿cómo se dice? Esa alma de curiosidad e investigativa, decir, si esto es un dato y aquí me pide un dato, pues no será que de pronto eso lo puedo poner acá. Es como esa relación la que necesito que por favor practique, porque es que me está diciendo prácticamente lo que está pasando es que este 30 lo pongo acá y dice listo. Bueno, pero es que me dice, profe, pero es que necesito imprimir, por ejemplo, un true. Por eso, pero esto le estoy diciendo, esto me imprime un dato. Y el true es un dato. Profe, pero es que necesito que me imprima un true. Sí, pero el true es un dato y esto me imprime un dato. Entonces no quiero decirle, bueno, haga esto y vaya, póngalo allá y así. Porque después dice, no, es que necesito imprimir una cadena. Entonces necesito que haga esa asociación, ¿listo? Que haga esa lógica, desarrolle esa partecita con la parte del funcionamiento, ¿sí? Por favor. Bueno, pero entonces igual yo mañana voy a reservar. Vale, sí, pero entonces no es como de que pues no lo hicimos hoy, entonces mañana llega, profe, es que no, trate de hacer todo eso, trate de como tal, bueno, de hacer ejercicios, si no puede hacer eso, haga otro ejercicio en donde pueda como tal abordar la duda que tiene, ¿listo? De otra forma, Bueno, ¿listo? La compañera Elizabeth, Bueno, hola a todos. Yo soy compañerita del IGNI y también estamos abordando lo que son listas y diccionarios y específicamente ahora tenemos de actividad el reto 4 listo, y pues el primer ejercicio del reto 4 es un poco he estado acostumbrada a ver a los retos anteriores. Entonces sí me gustaría ayuda en saber cómo abordar ese ejercicio. bueno, realmente la temática acá se complica, compleja un poco, pero bueno, me refiero a la temática porque obviamente pues, pero listo, vamos viendo a ver cómo hacemos. En el caso bueno, por fecha manejo de listas y diccionarios. Voy a tratar de no extenderme mucho realmente, por lo pues no hay mucho tiempo, ¿listo? Los temas son sencillos, no se preocupen por eso. El único tema complejo realmente es la parte de fechas, pero si me pongo a explicarlo detalladamente. Es que, no sé, Tatiana, es que yo la confundo con otra compañera que también miremos algo de fechas. Pero bueno, es que la duda con Tatiana también está desde hace ratos, pero así no hemos podido abordarlo. Entonces, quisiera como abordar esta parte antes de continuar. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con fechas manualmente. ¿Listo? Manualmente es que yo pido la fecha y la persona la ingresa, ¿cierto? No. Manualmente es que yo voy a sumar de hoy 3 días y yo mismo hago esas condiciones sin utilizar la librería. ¿Listo?
Pues lo que yo necesito en mi programa del reto 3 es que me den, yo pongo las fechas del día que la persona hizo la solicitud, del día que le dieron la cita, el día que le entregaron el resultado y tengo que saber cuánto se demoraron. Exacto, hacer un contador de fechas. Ok, entonces sí. Entonces, mira, podemos ingresar las fechas como queramos, pero para no complicarnos vamos a tener, por eso mismo, vamos a tener día. Día, por ejemplo, día hoy, ¿cierto? Seguro que no miramos esto antes. Día hoy. Tenemos un input o lo que sea, realmente no nos importa cómo entra el dato, ¿cierto? Porque es que no vamos a ver entradas de datos. Vamos a ver que simplemente hoy estamos a 3. Pase, por ejemplo, mes hoy. Digamos que hoy es a la fecha actual, digamos día actual, para que sea más fácil, ¿cierto? Día actual, mes actual, ¿cierto? Pero todos entienden qué es lo que estoy haciendo y por qué se debe hacer o sea, el tema de fechas manualmente, el problema que tiene Tatiana, ¿no? Que no puede usar la librería. Es el problema. Sí, es que hay una librería que hace todo y no, lo Datetime, importante algo es así. exacto, datetime, Ajá. exacto, y no. Estamos aprendiendo a programar. Si es para eso, entonces yo les digo, vaya a buscar librerías que hacen todo y no, esa no es la idea. No, Si yo no saben intenté con la programar, librería y no pude. no, es fácil, es fácil. Pero entonces, si no saben programar y están utilizando librerías, no están haciendo es nada. Entonces, realmente es importante que lo hagan. ¿Listo? Entonces, por eso mismo es como que, bueno, tengo una fecha, tengo 2 fechas, ¿cuántos días hay entre esas fechas? O manejo de fechas, realmente, eso es manejo. Es que la esencia va en tener todas las validaciones claras y bien definidas. ¿Qué validaciones? Las que vamos a ver. Por ejemplo, mes y año. Digamos que año actual. ¿Cierto? 2021. Entonces, vamos a ver el caso, por ejemplo, de net. ¿Cierto? No, pero ya. Siguiente más bien. Vamos a ver. Vamos a ver primero con aumentarle unos días. Vamos a hacer primero el ejercicio para que no alcancemos, para que alcancemos. Entonces, vamos simplemente a la fecha de hoy, vamos a aumentarle una cantidad determinada de días. Con eso yo creo que se entiende la complejidad, el nivel computacional y el algorítmico que requiere el manejo de fechas. ¿Listo? Entonces, por el momento vamos a sumarle 1. ¿Listo? ¿Yo cómo hago, por ejemplo? Pues simplemente lo que yo haría sería, acá no sería esto, vamos a llamar esto día delta, va a ser 1. Día delta significa que va a ser qué tanto va a aumentar. El día siguiente, ¿cierto? Va a ser en este caso, si estamos hoy, ¿cierto? 3, y le sumamos un día, pues el delta es 1, ¿cierto? Entonces sería día actual por el momento, ¿no? Más día delta. Es como el cambio. Profe, ¿cierto? una pregunta. Y si Sí. no conozco las fechas, porque ahí están poniendo como si yo las conociera, pero pues no las conozco. Sí, porque es que hay que agregar, ahí se agregan muchísimos validadores. Por eso yo te dije que le preguntaras al profesor No es que si no he tenido realmente, clase, si no lo hubiera preguntado. es que si el ejercicio es para, es que pónganle cuidado, porque cómo se plantean los ejercicios para los estudiantes. Cada ejercicio tiene una razón de ser para que se aborden un problema puntual, un puntual como tal. Si ese problema puntual no es manejar fecha manualmente, sino utilizar DataTime, porque va a utilizar operaciones complejas de fechas, hacerlo manualmente se vuelve algo muy tedioso. Pero tedioso por la cantidad que hay que hacer de validaciones. No imposible, sino tedioso para en este momento en que ustedes están aprendiendo. ¿Listo? Pero si el profesor asume que ustedes tienen que manejar la librería, entonces hará bastantes operaciones para que simplemente aprendan a utilizar la librería. ¿Listo? Entonces no sé cuál es la esencia como tal de los ejercicios que están haciendo resolviendo ahorita. Entonces no sé, pues les digo, no sé, totalmente. Entonces, si quieren, vamos a ver manejo de fecha manual y después me preguntas, reservas y me preguntas manejo de fechas
con date time. ¿Listo? ¿Te parece? Es que con Delta lo intenté, pero lo que quiero saber es cómo hago para pedir el número para ingresar en la variable No, no datetime. pasa nada, no pasa nada, es fácil, es fácil. Con date time tú haces todos en 3, 4 líneas y ya. Sí, pero ¿cómo hago para que la persona ingrese la fecha? Porque las fechas no las conozco, las fechas me las van a dar. Las fechas son qué números, ¿no? Sí, o sea, sí. Son números, mes, día y año. Exacto, ¿y qué pasa? Que no sé cómo imprimir, cómo pedir la fecha. O sea, trato de imprimir, de pedir la fecha para que me la Mira, den. si quieres de una vez, te resuelvo la duda. Por ejemplo, tengo un date time, un date, que es una función date que me va a pedir día, me va a pedir mes y me va a pedir año. Estos tres son números. Yo antes le hice un input a los tres, ¿cierto? Y acá tengo una D, tengo una M, ¿cierto? Y tengo un año. Y ya, eso es todo. Construyo el objeto date, porque es un objeto en realidad, con los tres parámetros que me va a pedir. Y esto me retorna aquí, por ejemplo, una variable date como tal. Y esto ya se comporta de forma diferente. ¿Cómo la vemos? Por ejemplo, acá. Date time Python. Profe, muchas gracias. Yo no me voy a salir, pero voy a dejar el micrófono ya apagado y voy a mirar también si hay algunas cosas que puedo tomar en cuanto a los ejercicios que tenga grabado, clases grabadas. Y, Vale, para, vale. y voy a ver si puedo hacer lo de la variable que yo de verdad le intenté, pero como dices tú, le puedo sacar más tiempito e intentarlo con más Vale, esa es la concentración. actitud. Esa es la actitud, muy bien. Pero entonces igual voy a reservar para mañana, ¿listo? Listo. Dale, que estés bien, profe. Vale, gracias. A quedarme aquí en la sesión. Vale, listo. Bueno, entonces, des en cuenta, por ejemplo, acá tengo un from, ¿cierto? Voy a poner un poco más grande. Y acá, este no es la función, pero es que así es. Eso es para crear un delta, que es lo mismo. Entonces tengo una función que va a ser time, ¿cierto? Me va a pedir una serie de parámetros, days, segundos, microsegundos. En nuestro caso será días, eso es lo que quiera mirar. Y ya, no es más. Estos son números. Esto lo va a ingresar el usuario. ¿Listo? Obviamente, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, una serie de validadores. Por ejemplo, acá. Profe, qué pena, no aparece la asesoría de este jueves en la mañana. No aparece. Sí, deberías, La de este viernes, perdón, no aparece. Ah, no, la de serie no, porque que hacer unos exámenes médicos. Entonces Ah, no, bueno. ya la cancelé, sí, mañana la cita no. Ah, bueno, Entonces, entonces en la noche. Qué pena. sí, Gracias. sí. Vale, no, pues no pasa nada. Entonces, dése cuenta que sigue un formato. Yo le puedo cambiar el formato a eso. Esta función me tiene la hora exacta y la fecha de hoy. Yo puedo con esto también imprimir, por Encima ejemplo. del armario, yo lo coloqué allá. Entonces yo puedo imprimir X y le puedo decir, por ejemplo, punto. Y ahí tengo un reguero de, por ejemplo, de funciones. Por ejemplo, la hora. La hora es bueno, ¿por qué me muestra que son las 2? Porque es que esto me obtiene la hora donde se está ejecutando el código Python. Eso es un computador virtual. Entonces yo no sé en dónde está ubicado este computador, pero en donde está son las 12:45 de la mañana. ¿Sí ven? Entonces yo simplemente le digo, ok, x.a, pues me obtiene el parámetro. Y simplemente son características como si fuera, es que es un objeto. Es que explicarle esto requeriría un poquitico lo de entender lo que eran los objetos, pero básicamente imagínense que es un paquete que contiene datos. Es un paquete, es un dato que dentro de datos, así como una lista contiene datos, pues acá este es un objeto que contiene datos, como otro conjunto. Entre esos yo puedo acceder a funciones, solo que en el caso de la lista siempre son datos. En el caso de un objeto son datos y funciones. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, este es un dato. Estoy diciendo, tráigame la hora. El punto es dentro de lo que está a la izquierda, esto que está a la derecha, está dentro de lo que está a la izquierda. Imagínense que es como, por ejemplo, ¿cómo les digo yo? Como la ruta que está acá uno accede, ¿cierto?
por ejemplo, o en Windows, por ejemplo, digamos acá, misión TIC, una app, ¿cierto? ¿Cómo es esta ruta? ¿Se alcanzan a ver la ruta? Sí, señor. Un app está dentro de Mintic 2022, ¿cierto? El slash me indica que esto está dentro de esto, y esto a su vez está dentro de document, y eso a su vez está dentro de Jerfe, y eso a su vez está dentro de users, y eso a su vez está dentro de C. Eso así funciona el punto. El punto lo que me está diciendo es que our está dentro de X, y así. Entonces, pero yo puedo ver qué es lo que tiene X, le hago punto, y él me muestra. Todo esto lo contiene y esto y mucho más. ¿Sí? De hecho, eso es lo que estamos haciendo acá. Cada vez que nosotros tengamos algo con punto, es porque estamos accediendo a la información que está dentro de eso que estamos haciendo. Por ejemplo, accedemos a todo el paquete completo de datetime, le decimos punto, accedo a otra datetime, que sería como otra clase, algo más específico, un subpaquete, y dentro accedo a esta función. Dese cuenta que es una función porque ya tiene directamente los paréntesis. Y al hacer todo esto, ¿qué obtengo? Pues tengo directamente la fecha y hora exacta en la que se ejecuta ese comando. ¿Listo? Esa función. Por lo tanto, esto ya se convierte en un objeto. Ese objeto yo le hago punto y yo puedo acceder ya, como ya se fue creada, puedo acceder, por ejemplo, a la zona horaria, creo que es hasta, no, eso sería, así es, puede ser zona horaria, time stamp, time zone info, no sé si a ver qué dice. No, bueno, no hay ninguna forma. Entonces no me sé todos los datos que tiene porque no me conozco realmente todo el paquete de la datetime, pero tendría, por ejemplo, el year, si no estoy mal. Entonces el year, yo le puedo decir, tráigame el año. Y asimismo, cuando yo creo la fecha, por ejemplo, acá, miren, yo le digo, ok, mire, otras formas, otras funciones para mostrar y demás, mire, para crearlo, aquí está lo que yo les decía. ¿Cómo creo yo una fecha? En DevTime, así. Aquí le pongo el año, luego le pongo el mes y luego le pongo esto. Y ya. Si no existe, ¿qué pasa? Si no existe, no, si no se puede crear, ¿qué pasa? Me lanza un error y todo eso ya lo hace la librería porque la librería es sumamente potente. Ahí la deja crear. Pero si yo pongo, por ejemplo, 77, listo, me dice el día está fuera del rango para el mes. Y hace todas las validaciones, que es lo que yo quería como explicar para que tengan en cuenta a la hora de revisar. Aquí una vez me está diciendo que el día, me dice que es un error de valor, pero de una vez me está diciendo que el día está fuera del rango del mes. Es decir, que este día no existe para este mes. ¿Sí? Ya tengo control total en esa parte, ya se valida. Y eso no simplemente es manejar bueno, aquí está mal declarado, pero simplemente es manejarlo. Por ejemplo, si yo pongo el mes 2, lo pongo como 29, pero ese año no era bisiesto. Él ya hace la validación. ¿El año pasado fue bisiesto? Supongo que sí, porque lo dejo así evidentemente. Entonces, ¿sí ven? Él ya de una vez hace todas las validaciones. Y yo ya tengo una fecha totalmente válida. ¿Listo? Y de hecho, Sí, la deadline se divide en dos, la date y la time. La deadline entonces, tiene la fecha y la hora. ok. Si no necesitas tanta cosa, Si yo necesito ingresar el valor, usaría la de arriba, que es la date, o sea, para pedir el valor, el input que me están pidiendo. Y después ok, podría usar from datetime import date, creo que aquí es, ¿cierto? espera, que este creo que es date solamente para manejar fechas. Sí, eso, date. Listo, ¿sí es? Para que no tengas todo ese reguero acá de horas, porque no va a ser simplemente con fechas. Sí, pero hay, o sea, ahí en esta donde está la X, ahí no puedo ponerle un input, ¿cierto? Ahí no se puede, ahí tendría que hacerlo manualmente. ¿Poner un qué? Un input, o sea, para pedirla. Ahí no se podría, ahí solo, eso, esta que estamos viendo ahorita solo funciona manualmente. Vuelvo y te digo, ¿esos qué son? ¿Qué tipos de datos son estos? Tú construyes la fecha. Tú construyes la fecha. Tú no vas a poner, el input que retorna. El input siempre que retorna.
valor, un string. En string, exacto. ¿Y tú qué tienes que hacer? Un casteo a entero, ¿cierto? No, sí, no, pero, o sea, eso sí lo entendí. O sea, mi pregunta es, en esta que estamos viendo, esa función, si yo le meto un input, no me va a funcionar. Solo funciona si yo le pongo los números manualmente. ¿Correcto? Es que, vale, ¿qué hace un input? Tengo date. ¿Qué hace un input? Lo único que hace un input y se puede hacer es imprimir un mensaje y devolver un dato por teclado. No hace nada más. Sí, Entonces, ¿cuál es sí. tu pregunta? O sea, ok, en esto dice x es igual a datetime.date, ahí entre comillas se pusieron los valores, o sea, de una vez se puso el año, el día y el mes. Sí. Yo no podría ahí pedir que me devuelvan un dato dentro de ese. O sea, me va a botar error si lo pruebo. No, esto es una función, la puedes poner acá, puedes poner acá, puedes poner acá. O puedo crear una date arriba. Ah, ok, esa era mi pregunta. Y si quiero obtener, digamos, o sea, si quiero obtener la diferencia entre la fecha número 1 y la fecha número 2 y después la fecha número 2 y la fecha número 3, tendría que hacerlo 2 veces. Utilizar la función datetime 2 veces para las diferentes fechas. Sí, porque es que esto es una función. Lo que te queda declarado con esos parámetros y esa configuración es X. La función no hace, la función simplemente se encarga de hacer lo que tiene que hacer y ya. El X queda con esto. Si después yo, por ejemplo, hago y por ejemplo tengo acá esta parte que está acá, le puse yo que sé, de 2021, ahí voy a tener un error porque este año si no fue, me lo estoy haciendo en listo. Aquí tengo un error porque este año, miren, este año no fue bisiesto, entonces pongámosle 28. Entonces yo puedo imprimir acá Y. Esto es una función que simplemente me transforma estos datos ¿a qué? A una fecha. Me transforma estos datos a una fecha. Por tanto, X tengo una fecha, XY tengo otra fecha. Solo que pasa, si yo hago Y menos X, dice que el time delta es de 365 días. ¿Listo? Esto es un objeto. Ahí tendrías que hacer algo como, por ejemplo, delta igual y hacer una especie de operación para que me tenga, no sé, ahí tienes que leer la documentación porque es utilizando las funciones del datetime, o sea, leerte toda esta parte. ¿Qué funciones te dan? ¿Cómo puedes manejar los datos? ¿Qué formatos? Y todo eso. ¿Qué quieres hacer con ese objeto? Porque ellos ya tienen funciones preestablecidas. Por eso yo decía que explicar esto era más que todo era la librería. Pero igual la función, mira, una resta en fechas solamente es esto. Y ya lo tengo. Okay. Sumarle un rango es sumarle un delta. Sumarle un delta y la suma y retorna un objeto con la fecha siguiente. Y ya, no es más. Ya para obtenerlo el año, mira, tengo acá x.year, year tengo el año. Eso es un número. Yo voy a hacer un print, puedo hacer un print xyear y demás. Entonces, ahí tengo todo el material suficiente para hacer lo que yo quiera. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Pero haciéndolo así, pero si no saben manejar las fechas de estas partes, pues me considero que, no sé, ahí lo explico, pero porque pues lo estoy escribiendo, pero si no, ya va a llegar un ejercicio en donde va a tener que recurrir no a fechas, sino a algo en donde dependa de controladores, de validadores, y no van a saber, por ejemplo, cómo abordarlo. Porque simplemente les dé pereza, o porque de pronto no quisieron, o porque de pronto está la librería, pero no siempre va a haber algo así. Es importante desarrollar la lógica bajo los problemas que se afrontan, ¿listo? Y es importante aquí tener el concepto como tal de cuáles son las configuraciones, las validaciones necesarias para hacer unos cálculos que se van a realizar. Las validaciones, ¿de qué depende? Y es, por ejemplo, si yo me paso un día, un mes, debo considerar el mes. Si me paso un día y ya se ya convirtió en año nuevo, debo considerar el año y tener muchas cosas en cuenta a la vez para programar. Y ahí está la esencia de la programación, la lógica. Si yo paso, si algo pasa,
¿Qué puede pasar? Esto, lo otro, tener eso en cuenta y saber qué hacer bajo cada circunstancia. Y eso es lo que consiste como tal la programación. Listo. Entonces, en el caso yo creo que el manejo de listas y diccionarios le podemos explicar en el funcionamiento del for, brevemente. Entonces, vamos por. Y listo. Bueno, lo que consiste una lista consiste en un conjunto, ¿cierto? Cuando yo digo un conjunto, haga referencia, imagínense como una bolsa, ¿cierto? Una bolsa del supermercado es un conjunto de elementos, ¿sí? En esa bolsa de supermercado tenemos pan, tenemos, no sé, plátano, tenemos aguacates, papas, ¿cierto? Tenemos diferentes elementos, ¿sí? Arroz, tenemos varias cosas. Así mismo funciona una lista. Nosotros tenemos 10, 30, cadena de texto. Tenemos también, por ejemplo, true. Tenemos también, por ejemplo, un float, ¿cierto? Tenemos de todo tipo. Esto es una lista. Se define con llavecitas cuadradas. ¿Listo? Aquí la ejecutamos. Y podemos imprimir nuestra lista. ¿Cierto? Y el programa nos dice que nuestra lista tiene eso. ¿Listo? Las listas tienen diferentes funciones que nos permiten ver y manejar justamente la lista. Como por ejemplo, en términos generales no es una función de listas, pero podemos aplicarlo en listas. Como por ejemplo la función len, que nos permite ver la cantidad de elementos que tiene, ¿cierto? También está la función, por ejemplo, sum, pero la función sum solamente nos suma la lista, pero los elementos enteros. En este caso, si yo tengo otras cosas, yo creo que no se va a poder. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, strings. Él me suma luego me suma pero llega una parte donde no se puede sumar. Entonces, si tuviera todos valores numéricos, yo puedo decirle súmeme, ¿listo? Y él lo va a hacer. Entonces, digamos que está esa función. También tengo, por ejemplo, el valor, la función mini. Por ejemplo, vamos a hacerlo primero con una lista acá. Lista numérica, ¿cierto? Vamos a hacerla con 30, 10, 20, 4, menos 12, no sé, 3.5, 90. Y menos 12. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir, lista, vamos a sumar esto. Entonces, él me la suma, ¿cierto? La suma de todos estos elementos, él me dice cuánto es, con sum. También tengo, por ejemplo, math, ¿sí? Math me retorna entonces el número máximo de la lista. En este caso es 90.1. ¿Listo? Tengo también, por ejemplo, la función min, y así como tal hay varias. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, el mínimo es menos 12.3. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer diferentes operaciones. Pero digamos que si esas son las funciones en cuanto a la lista en general, ¿cierto? Pero si yo quiero procesar cada una, o acceder más bien a cada una, pues yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a acceder al elemento cadena de texto. Entonces, ¿cómo accedemos nosotros? Con llavecitas cuadradas. ¿Recuerdan que la definimos como llavecitas acá? Estas llavecitas. Digamos que también podemos utilizar las llavecitas para acceder a través de una clave que va a ser un índice. ¿Listo? Un índice que va a estar asociado de forma imaginaria, digámoslo así, a cada posición del elemento, de cada elemento de la lista. Es decir que este E10 va a representar y está ubicado, de hecho, en la posición número 0, la posición número 1, el 30, cadena de texto en la posición número 2, y así sucesivamente. Siempre como tal, con ese mismo orden, desde 0
en adelante de forma ascendente. Entonces yo quiero acceder, por ejemplo, a esta cadena de texto. Entonces, ¿qué índice tengo que poner? 2. 2, ¿cierto? Y por lo tanto, al hacer esto, yo extraigo, ¿cierto? Extraigo, no lo quito, no lo borro. Me refiero a cuando extraigo es como que yo obtengo, ¿listo? No lo estoy eliminando, simplemente lo estoy es como imprimiendo. ¿Por qué? Porque hay funciones que sí alteran la lista. Y esto significa que una lista es mutable. Que es mutable significa que como tal que es modificable. Si yo imprimo después de esto, por ejemplo, la lista todavía va a continuar con el elemento. Simplemente lo que estoy trayendo es, tráigame el dato, no lo estoy modificando, no lo estoy quitando, simplemente tráigame el dato y yo lo muestro, yo hago algo. Así como hice esto, pues también puedo hacer, por ejemplo, variable otra. Yo puedo hacer una asignación y demás, ¿cierto? Accediendo al elemento en esa posición por medio de este índice. El índice es un número cualquiera. Debe existir. Si yo le pongo índice 20, me va a decir, lo siento, pero es que hay un error. Su lista no tiene tantas posiciones, ¿cierto? Tantos índices. Dice, hay un error, index error. Entonces yo, ok. Entonces tengo que ser coherente y identificar cuántos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 elementos, por lo tanto hay hasta el índice 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Siempre son enteros, eso es importante, siempre son enteros. Pueden ser valores enteros positivos o enteros negativos. Digamos que, ¿qué representa que sea negativo? Si el valor se pone de manera positiva, digamos que el recorrido se hace de izquierda a derecha. O sea, desde el 10 hasta el 4.5. Si se pone de forma negativa, esto que está acá, el recorrido se hace de derecha a izquierda. Curiosamente, el que es bueno, no afecta. Pero digamos que yo voy a agregar más. Otra cosa. False, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, de izquierda a derecha, si colocamos un 2, ¿qué nos muestra? Mira lo que Es está que no acá. alcanza, vamos a ver arriba. 1, Si 2, quieren, 4.5. si quieren, déjenme, yo muestro acá esto que está acá para que Si es me que den. no. Esta es la lista. Entonces, si es positivo, el índice accedemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Ajá. Entonces eso es el 2. ¿Qué muestra? De izquierda a derecha, Cadena de texto. cadena de texto. Cadena de texto. Bien. Si yo le pongo el valor índice negativo, va de derecha a izquierda. ¿Qué me muestra? 4.5. Otra cosa. Listo. Aquí digamos que estuvo bien la compañera por comprender la lógica, de hecho, de que iniciaba en 0, ¿cierto? La compañera pensó que inició, pero no. El 0 Sí. el 0 está asignado para acá. No, Ok, en ese caso, de derecha a izquierda cuenta, pero desde -1, porque el 0 ya está para acá, ¿cierto? Perfecto. Entonces Gracias. sería -1, -2 y así. ¿Listo? Listo. Por lo tanto, siempre que tratemos de acceder al último elemento de la lista, por ejemplo, ¿qué ponemos? -1, ¿cierto? Y siempre vamos a acceder al último. Algo que también podríamos hacer, si se dan cuenta, yo les mostré una función que me retorna la cantidad de elementos. Yo podría hacer algo más complejo, decirle len de la lista, ¿cierto? Pero esto me lanza un error. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuántos elementos tiene esta lista? 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7.
¿cuántos índices tiene? ¿Desde cuál hasta cuál? Del 0 Tiene 6. al 6. Del 0 al 6. Tiene 7 elementos. ¿Y el índice máximo cuál es? El máximo es 6. Entonces, si yo hago len de la lista, eso me retorna 7. Y yo le mandaría ese 7 al índice, ¿cierto? ¿Qué error me va a mandar? Índice de error. Error de índice. ¿Por qué? Porque no hay un índice 7. Esto me retorna la cantidad. Entonces lo que uno tiene que hacer es esto menos 1. ¿Listo? Okay. Porque esto es la cantidad de elementos. Pero es que tengan en cuenta que como la lista inicia desde 0, entonces siempre va a ser 0 hasta n menos 1. Y este len siempre me va a traer n. Entonces los índices son hasta n menos 1, ¿cierto? Este false sería n menos 1 posiciones. Perdón. O sea que, disculpe, o sea que len en sí lo que retorna es el número de índices. El número de elementos. Que sí, curiosamente es el número de índices, pero prefiero más bien el número de elementos. Ten en cuenta que cada elemento está asociado a un índice. ¿Listo? Entonces siempre hay la relación 1 a 1. No hay como que para un índice hay 2 elementos, no. Uno para Por cada. las comas. La coma es la que diferencia que es un elemento. Okay. Exacto, siempre la coma va a separar como tal. Lo que vaya entre una coma, esto es un elemento. Esto es otro. Esto es otro. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Para acá, por ejemplo, me retorna lo que os decía. Yo puedo hacer... Esos son tuplas. No. No, son listas. ¿Qué es esto? Esas son listas anidadas, ¿no? Sí. ¿Recuerdan que yo les dije que cada coma me separa un elemento? Tengo exactamente lo mismo, ¿sí ven? Pero cada elemento, ¿qué conlleva? Una llave. Una lista. O sea que cada posición, es que yo les dije, ¿sí? Que cada elemento puedo poner lo que yo quiera. Entonces esto conlleva una lista. Yo puedo poder colocarla acá. Pero digamos que voy a representar una matriz. Digamos que no me la pone así, esto así bonito, pero pues para que me comprendan es como si fuera una matriz de A, B, C, D y así. ¿Listo? Imprime sin ponerle print, solamente con el nombre de la lista. Sí, porque digamos que cuando lo que hace Colaf es que el último elemento que él trata yo como tal, que tiene pendiente hacer algo, que me puede retornar un elemento, pues lo imprime. Si yo pongo, por ejemplo, 3, le va a imprimir es el 3. Pero entonces, porque es el último que queda como pendiente, entonces lo hace. Pero pues en Python sí eso lanza error. Entonces no lo hagan, simplemente hagan print, por ejemplo. Eso ya es de cola. No lo hagan. Ya, así. Así con eso yo le digo, imprímame eso. Pero entonces, por ejemplo, aquí ya pasa otra cosa, maneja matrices. Pero lo que yo quería era que vieran que cada elemento es cada coma me agrupa un elemento de la lista. Pero yo también puedo agregar, por ejemplo, acá 30, ¿cierto? Y aquí puedo agregar otra, no sé, otra cosa que diga H. ¿Sí ven? En realidad la lista me permite a mí guardar lo que quiera, lo que quiera. Puede ser una lista, puede ser una lista de listas, puede ser otra lista de listas. Puedo yo aquí definir, por ejemplo, otra lista. Pero ¿qué pasa?
lo que tengo que tener en cuenta es cómo voy a acceder yo a esa lista, a ese elemento. Por ejemplo, si yo les digo cómo accedo a este 30, ¿cómo accedo? Con el índice, no. Pero Ya, índice. ten en cuenta que esta llave me retorna qué tipo de índices. Miremoslo desde el punto de vista general, ¿cierto? Esta llave, esta que está acá, ¿cierto? Hagámosla más grande. Esta es la llave que yo accedo acá. Entonces, ¿cuántos elementos yo accedo desde este nivel? Tengo un elemento, ¿cierto? Dos elementos. Viene, pero acá esto está interno. Tres elementos. Entonces, verifiquemos. Tengo tres elementos. Bueno, curioso que está antes estaba el 3. Pero tengo en esencia tres elementos. ¿Cierto? Pues yo quiero acceder al 30. ¿Cómo es? ¿Cómo hago? Matriz abre corchetes, bueno, los cositos esos y le pone el 2, el índice, el 1. ¿2? El 1, el 1. El 1. Este será el elemento 0. Este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Si yo quiero acceder a esta, bueno, aquí me equivoqué, lo siento. Aquí era así. Igual no pasa nada. ¿Listo? Si No yo sé quiero si es contestada mi pregunta, pero porque acá no es len menos 1. ¿no es que, perdón? Len menos 1, arriba que le dieron lista menos 1. ¿Cómo así? Ahí está lista, len es para hallar el largo de una fila, ¿no? El largo de una fila, De una lista, perdón. el tamaño, la cantidad de elementos de una lista. Exacto, la cantidad y acá le da menos 1. O sea, ¿Dónde le doy menos 1? ahí al lado de lista, menos 1. ¿Por qué le doy menos 1? Bueno, no, o sea, para que no cogiera hasta, o sea, iba de 0 a 6, algo así. No hasta 7, por ahí. ¿Algo así? Ajá, sí, o sea, no me queda claro porque hay menos. Vale. Es que resulta y pasa que me imprime len. Tú lo dijiste, ¿qué me imprime len? Mira, yo voy a colocar acá otra. ¿Dónde está acá? ¿Qué me imprime len? Por ejemplo, acá de esta parte. ¿Qué me imprime? Dime. Error, bueno. Aquí me equivoco con algo. Es porque no es esto, es lista. Pero dime qué me imprime. La cantidad de elementos que hay en la lista. ¿Cuántos hay? 7. Listo. Me vas a contar tú los índices que hay. Yo voy a poner el cursor y tú me dices qué índice es. O sea, como 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Espera, despacio. Otra vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, tengo 7 elementos, pero como yo inicio desde 0, el último índice es 6. El 0 es un número, entonces nosotros contamos e incluimos el 0, entonces tendremos 7 elementos. Pero si nosotros accedemos al índice 7, ¿tú contaste que había un índice 7? No, ¿Cuál es el último índice? el 6. ¿Por qué? Porque va desde la posición 0. Entonces, ¿por qué le hacemos este menos 1? Para que no llegue la lista hasta 7, sino hasta 6. Exacto. ¿Listo? Sí, ahí me queda claro, pero allá abajo utilizamos len sin el menos 1. ¿Cuál es la diferencia? Pero es que aquí no estoy accediendo a nada. Mira, aquí estoy diciéndoles len
Pero porque quiero saber la cantidad de elementos, nada más. Ok, sin índice ni nada. Sí, no, simplemente le estoy diciendo, tráigame el tamaño de esto que está acá, el primer nivel, ¿cierto? Me dice que hay 3 elementos, que son Listo. 1, 2 y 3. Aquí hay que tener en cuenta que esta llave me engloba todo lo que está, como los paréntesis en una operación matemática, ¿listo? Viene una llave, significa que cuando se cierre, hasta ahí termina la llave. Pero usted pasa que abre otra. Entonces, todo esto pertenece a la llave interna, ok. Terminó la primera llave interna, pero no ha terminado esta otra llave. Entonces viene una coma, esa coma no corresponde a esta llave. Esta coma corresponde a esta llave. Luego viene un dato que corresponde a esta llave. Y luego viene, una llave. Entonces ya cierra este elemento, ¿cierto? Y aquí termina. ¿Sí ven? Entonces todo esto se convierte en un elemento, uno solo. Profesor, ¿Sí? con el len de arriba, el len que se utilizó antes del len que se está usando para la matriz, lo que está pasando es que se está igualando. Usted puede subir un momentico ahí a la función anterior, no es que está el len anterior. Dice que, claro, dice que la variable es igual al len de la otra lista, pero len, pero ¿cómo así? O sea, pues no puede ser igual pero ¿por qué no podría ser igual? ¿Por qué tiene que colocar el -1? Yo entiendo que es porque tiene 6 índices, pero No tiene 6 índices. Ojo con lo que está diciendo. ¿por qué? Volvemos a contar. ¿Este qué índice es? El 0. Bueno, ¿usted tiene 0 índices? No, Porque tiene el índice con el ID, ¿cuál? que tiene el índice ¿cómo? Acabo de decir un índice con un ID, ¿cuál? ¿Cómo así? No lo entiendo. O sea, Por eso, acabo de decir un número. Todo ese número es un identificador. Es un número. ajá, Por lo tanto existe, por lo tanto se cuenta. Entonces, si yo tengo un índice con el número 0, tengo un índice con el número 1, ¿cuántos índices tengo? tiene 2. Bueno. Entonces, es como si tengo ahora un índice que está en 0, luego en 1, luego en 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cuántos índices tengo? 7. Bueno, entonces no tengo 6 índices. ¿Sí o no? Pues, pero entonces no entiendo qué tiene que ver eso con la cantidad de elementos. O sea, ¿por qué se tiene que poner -1 y abajo no? Porque ¿cuántos elementos tenemos? 7. Por eso. ¿Y cuál es el último índice? El 6. Entonces, Es que ahí está, Henry, ahí están declarando una variable y el profesor ahí le coloca igual lista, ahí está buscando una posición en la lista, o sea, un índice. Entonces, como quiere buscar la posición, sí, Sí, ahí sí, está abierto los corchetes, por eso es que le está pues, colocando el -1. sí, esa es la razón, ya caí en cuenta, sí, por eso es que toca colocarle -1 y por eso abajo no lo tiene, porque abajo sí está pidiendo ese Abajo, el número de elementos y imprimiendo. aquí está especificando la posición. A eso es a lo que me iba a referir, pero no me acordé que los corchetes eso representaban el índice, pues porque abajo está entre paréntesis, creo. ¿Sí? Está en lista, pero no está dentro de corchetes, sino dentro de paréntesis. Entonces eso ya llama es el número de elementos, más no la posición, o sea, más no la posición de los elementos, ¿sí? es que cuando miremos un comando tenemos que fijarnos de forma Sí, global. claro, a eso era lo que o sea, eso era lo que la compañera estaba preguntando, que por qué se ponía allá y por qué abajo no. Entonces No, es la es que razón. des en cuenta cómo iniciamos con lo del LEN. Yo lo inicié aquí. Yo les dije, ¿qué hace el LEN? Solo les pregunté, les dije, ¿qué hace el LEN?
Me dijeron, retorna la cantidad de elementos de una lista. Ah, bueno. Entonces no necesito nada más del len, solo que me retorna cuántos elementos tiene una lista. Si me retorna eso, yo puedo imprimir esa cantidad porque me la retorna. Lo que ustedes tienen que entender en esta parte es el hecho de que, ¿cómo funciona? Digamos acá, esperen un momentico, yo abro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona una suma? Como, por ejemplo, ¿cómo funciona, por ejemplo, cómo funciona esta suma? ¿Uno puede sumar todos estos números a la vez? Claro. No. Tenemos que estar en Primero. paréntesis. No. ¿Cómo uno suma realmente? Bueno, 2 2 más más 3, 5 más 4. Ah, exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre es sumar de a pares, ¿cierto? Entonces yo tendría como, por ejemplo, agrupado. Entonces aquí tendría un 5, luego tendría más 4, ¿cierto? Luego más 5, luego más 8. Digamos que yo iría haciendo esa transformación, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? 5 más 4. 5 más 4 y yo eso lo voy haciendo acá, ¿cierto? Y así sigo yo el proceso, pero haciéndolo de a grupos. ¿De grupos de a qué? De, pongámosle otro colorcito, Me parece. de a pares. Siempre todo es de a pares. Después de esto, sigo con esto, ¿cierto? Y luego sigo con esto. Imagínense que entonces si lo hiciéramos así, primero esta parte, yo sé y después yo sigue esta parte, ¿cierto? Entonces, ten en cuenta que al ver una sola operación, yo sé que todo esto va a trabajar mentalmente. Bueno, yo mentalmente me imagino todos estos círculos. Voy a hacer lo mismo con estas operaciones que están acá, viendo qué se aplica primero y por qué y qué es lo que me retorna. Si yo veo un print es una función, yo veo un len es otra función. Entonces yo tengo que ver qué se hace primero y luego después qué sigue y luego después qué sigue utilizando qué el resultado, este resultado, ¿cierto? De lo que me va haciendo. Yo sé que len me vuelve algo, que es que la cantidad de elementos de una lista. Por lo tanto, es como si esto mágicamente desapareciera y me queda, digamos que son 5 elementos, me queda un 5. Por lo tanto, me queda un print de 5, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que comprendan. Entonces, entiendan que esto hace algo que me retorna un número. No me va a retornar una cadena de texto, no me va a retornar un booleano, no me va a retornar yo qué sé, alguna cosa rara, no, un entero. ¿Listo? De 0 a qué, al tamaño, a n. No, exacto. Entonces, cuando yo hago esto, yo sé que eso me va a retornar n, en cantidad de elementos, menos 1. Y esto a su vez, esto que está acá, se realiza primero. Luego, se le resta 1. Luego, se convierte en el índice como tal de la lista que está acá. Yo tengo que ir viendo cuando veo un código, cómo funciona el código, cuál es el flujo como tal de los datos que yo estoy haciendo y de las funciones que yo le estoy ejecutando. Por eso yo quería proponerles esto que esto acá para ir viendo cómo yo accedo a los elementos. Pero es importante ir viendo por qué hace cada elemento y por qué. Y cómo yo puedo, a través de ese conocimiento de saber qué es lo que hace, utilizarlo de múltiples formas. No es una camisa de fuerza que tenga que estar ahí. No, pero yo les decía, el print me imprime cualquier dato. Cualquier dato. El dato puede ser número, booleano, string, todo eso. Dato. ¿Listo? Por eso yo les decía acá. Hay como que dejar ir un poquitico la imaginación para poder comprender como, ok, pero yo puedo hacer esto aquí, así. ¿Listos? Sí, profe. Sí, señor. Es importante ver eso. Este diagrama sí es clave para que podamos nosotros
por ejemplo, conectar muchas funciones y ver la lógica que hay detrás de ellas. Ver cómo esto que está acá, luego se pasa para acá, y luego esto se pasa para acá, luego esto se pasa para acá, pero todo un hilero, un hilo. Porque tengan en cuenta que esto es programación. Eso es una secuencia de pasos. Todos son pasos como tal. Yo no me salto nada. Todos son de a pasos. Solo lo que hago es puedo ir ahorrándome para, en lugar de hacer un paso de a una baldosa, pues de una vez puedo brincar 2 baldosas. Pero siempre pues tengo que hacer el paso. ¿Listo? Entonces, digamos que ya para concluir, muchachos, para el manejo, para que entendamos los índices, listo, yo quiero acceder a este 30. ¿Cómo yo le dije que iba a acceder? Acá, con un índice, ¿cierto? Yo le estoy colocando el número como tal. Porque yo sé que el índice es que un número. Y el len que me retorna un número. Solo que ese len, ya vimos que es la cantidad de elementos, pero como iniciamos la lista desde cero, pues nunca vamos a acceder con simplemente len, ¿cierto? Pero una forma abreviada de hacer esto, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? De acceder al último elemento de la lista. Hacerlo con valores ¿qué? -1, negativo. Exacto. Simplemente yo estaba mostrando que existen esas dos formas. De utilizar valores negativos o simplemente utilizando una resta del tamaño total. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se puede. Porque es que si, por ejemplo, me dicen, no, si yo hago esto, el recorrido, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Cómo? Cuando es con -1, Y menos izquierda a derecha. ¿Cómo? ¿Así como está, cómo es el recorrido? de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Alguien da más? ¿O todos dicen lo mismo? Así como está, de izquierda a derecha, porque le está restando el índice, o sea, el último número. No lo entendí. Yo tampoco. Así como está, pues como ya está, digamos, con el len, tiene cuántos elementos tiene la lista y quiere imprimir el último, entonces le va a dar, necesita es el -1, empezar de izquierda a derecha para restarle un número. No, tampoco le puedo comprender. Pero bueno, la cuestión es que, ¿esto qué me devuelve? La longitud Por eso, es ¿qué me devuelve? el número de elementos, un número Un número. ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo. Significa que tengo acá, ¿qué tengo después? Una posición. Que restarle. Índice. No estoy seleccionando los coquetes. No estoy seleccionando, mire. Que ¿Qué tengo ahí? restarle ¿Una resta? ¿De qué? del número 7. De un, De dos números. Tengo una resta de dos números. Que uno va a ser el número de elementos. En este caso sean 7. Entonces voy a tener 7 menos 1. ¿Y eso es? 6. Entonces es el índice 6. Por lo tanto, el recorrido se está haciendo ¿de dónde? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Si ven que lo que acabo de explicar no lo están aplicando, es ver lo que está ahí y ponerle la lógica. Es ser simplemente consecuentes. Ver aquí, ok, hace esto y luego esto. Y así. Si es uno, luego dos, luego tres, luego fin. Listo, es esto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pero hubo una pregunta, bueno, o ya se va a cerrar. Listo, usted dice que ahí primero es de izquierda a derecha, luego se le resta el 1, listo. De izquierda a derecha primero tenemos 7 números, 7 valores, ¿sí? Y luego se le resta el 1 y queda 6. ¿Y qué se hace ahí con ese 6? No le comprendo. Sí, o sea,
Dice que leen lista, está llamando el número de elementos de la lista, ¿sí? Sí. Entonces, una vez que lo obtiene, entonces ahí sí pasa a restarle a ese número de elementos un 1, ¿sí? Sí, Y luego de que le resta el 1, queda un 6, ¿sí? sí. Ese 6, ¿qué hace? Variable otra, ¿qué hace con ese 6? Va- Ahí solo quiere saber es el último número con el len. Solo se necesita saber el último número de la lista. No, ahí no está pidiendo el número. Ah, no, ahí está pidiendo es el 6. ¿Cómo así? O sea, pero No, ahí está diciendo que le imprima la lista con todos los elementos que hay. o sea, lo que está diciendo es que quiere llamar la última posición de la lista y solamente ¿Qué hace esto? Es que creo que hay como confusión realmente acá. Esto no es ambiguo, esto solo significa una cosa, pero no tiene nada de múltiples significados. Esto es lo que es. O sea, me refiero a todo esto. Ahí se está llamando una posición, un índice de la lista, pero con el len se sabe cuántas posiciones, o sea, cuántos elementos hay en la lista. Pero como necesitamos saber el último elemento, entonces, como en índice 7 no está, le vamos a restar el -1 y ahí nos va a mostrar el último índice de la lista. No nos va a mostrar el último índice de la lista. No, no, le va a imprimir la No, lista. el último valor, digo. No, le va a Ah, el imprimir último la lista elemento. completa. Elementos. exacto, muy bien, así, ¿sí ven? Pero bien cómo cambia cuando entendemos la cosa a la hora de explicar. Él ya fue conectando cada cosa porque es que cada cosa es importante. Si nos saltamos, no, eso imprime esto. ¿Qué? Pero es que no, es que cambia la cuestión cuando nosotros sabemos qué hace, porque decimos, no, eso hace esto, con esto, con esto, con esto y así. Ah, eso cambia la cuestión. ¿Listo? Por Por eso sí, eso, pero entonces ahí lo que está es imprimiendo el último elemento de la lista, ¿cierto? pero no debería preguntarme. Simplemente con leer esto debería decirme. Esto, No, porque es que, pues sí, es lo más lógico que tiene que imprimir, porque ahí está llamando una posición. Y la posición 6 es la posición del último elemento de la lista. Y si lo iguala a la variable otra y luego la imprime, pues le va a dar el último valor, ¿Sí? sin saber, sin necesidad de saber cuál es. Lo va a extraer, ¿sí? Sí, es lo que entiendo, lo extrae, sin conocer el último elemento de la lista, lo extrae con el len -1, ¿sí? ¿Sí? Es eso, ¿sí? ¿Sí, claro? Bueno, sí, esa era mi pregunta, si salía si luego del len -1 quedaba, ¿cómo se llama? Se extraía la posición o se extraía el valor, y ahí se está extrayendo el valor, pero con la No, posición. por qué la duda? Porque es que era la duda que tenía, ¿no? O sea, eso era lo que quería aclarar. Esto se Porque hablaba, transforma en esto. sí, ¿Y esto pues qué? lista en la posición, Eso la posición 6 de la lista tiene que, la va a imprimir la variable otra. no, ojo con lo que está, digamos que ese sí, se saltó, de aquí pasó aquí. No, el elemento de la posición 6 de la lista la alojo, la guardo o la asigno a la variable otra y luego le imprimo la variable otra. Sí, sí, ¿Listo? sí, sí, sí. Listo, ya. Vale, Muchas gracias. listo. Bueno, yo creo que no podremos ver más porque es que ya antes me pasé ya, porque pues era importante que entendieran esa parte, pero ahí Sí, y toca, ¿va a seguir tratando el tema de listas o? sí, Profe, claro, pues muchas en realidad, gracias. vale, Sí, listo, vale. No, profesor, no, qué no. pena. Yo no veo, todavía no has puesto los horarios del sábado, pero No, en el transcurso del día, yo les comenté que en el transcurso del día, mañana, haré entonces la programación. Pero van a ser de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12, para recuperar los espacios entre semana, ¿listo? Invitados ah, todos igualmente para hacer la reserva. Ustedes, como les comenté, el espacio es de ustedes, entonces ustedes llegan, me comentan qué dudas tienen y demás, pues para abordar más.
Igual hay un espacio que sí de pronto voy a tratar un tema de ordenamiento de listas, ¿listo? Por si quieren estar, creo que lo pondré Sí. a las ¿Es 8 o 9 de la mañana? mañana. Ah, no. El sábado, El sábado. Ok. Sí, el sábado. Igual yo pondré el mensaje ahí como de ordenamiento, para que Listo. tengan en cuenta esa partecita, ¿listo? Eso de listas, yo creo que es más como de camellarle, ¿no? O sea, de trabajarle, porque Todo es de trabajar y Todo. camellarlo, Sí, todo. es verdad, todo. Para poder entenderlo, porque es que uno encuentra mucho código ahí, pero Cada- si no, uno presenta un trabajo y no entiende ni papas, uno no sirve para nada. y cada vez Entonces, van a hacer uso de lo que se supone que ya saben. Cuando empiecen a ver matrices, ya se supone que saben cómo recorrer una lista al derecho y al revés, con los ay, ojos Dios cerrados mío. y eso. Cuando miren matrices, después cuando miren, bueno, un reguero de cosas, porque ya saben cómo funciona. no, Digamos me que está esto va a ser una terrorismo. capa encima de una capa y otra capa, pero por eso es que es importante que aborden estos temas y hagan muchos ejercicios. Es muy importante, muchachos. Porque es Ah, que la idea es que hagan, porque con solamente entender este caso no me sirve. Yo aprendí a sumar con manzanas, listo, pero es que todavía para que yo aprenda a sumar tengo que sumar con peras, tengo que sumar huevos, tengo que sumar galletas, tengo que sumar todos los casos hasta que cuando yo ya digo, listo, ya entendí cualquier concepto de la suma, listo, paso a la multiplicación, multiplicación de peras, multiplicación y así, listo, porque entender el concepto directamente de programación es difícil. Entonces se aprende primero con operaciones y con ejercicios. ¿Sí? Y ya después la documentación, sí, como la que está acá, pero es bueno por irla entendiendo, ¿listo? Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de las listas, por ejemplo, acá dan una explicación, pero hasta que no miren ustedes y no jueguen con el código, realmente no lo van a apropiar, no se van a apropiar del código, no van a decir, ah, listo, yo hago esto, puedo meterle la mano a esto, y yo sé que si hago esto, no lo voy a afectar, y si lo afecto lo puedo arreglar, porque yo ya sé cómo funciona. ya. En mi caso, profe, uno trabajar con el Python a veces se vuelve que le faltó uno una coma, que le faltó que era N mayúscula y pusiste N minúscula, ¿no? Eso sí se ha vuelto. Eso ya es del programador, ¿vale? Eso ya es del programador de estar más pendiente de qué es lo que está escribiendo, ¿listo? Estar más concentrado, porque es que muchas veces uno se concentra es en la lógica y se le olvida qué está escribiendo. Entonces yo, por ejemplo, a veces hago acá y sigo. Entonces no estoy pendiente de qué estoy escribiendo. Y me pasa. Porque estoy pensando es directamente en la lógica. Estoy en la línea, por ejemplo, 2, ya estoy pensando como tal en la línea 33 de la lógica que yo ya tengo desarrollada en la cabeza. Entonces Ah, es como de tener una relación entre un balance entre ambas, ¿listo? listo. Les dejo la tarea, por ejemplo, cómo puedo acceder a esta B y cómo puedo acceder a esta F, ¿listo? 0.2.1. La A, B. Pero ¿cómo? Pues print, ¿Cómo acá? abre corchetes, el índice, pues digamos que ahí en el principio la primera sublista sería menos, bueno, 0. Entonces ¿Sí? 0 y dentro de esa lista le agregamos los 2 puntos. ¿Pero qué hago? Después el 1, porque la A es 0 dentro de esa lista y la B es 1. Entonces Pero, 0. ¿sabe cómo ponerlo acá? Sí, Señor, sería con más print, corchetes. Con más no sé, corchetes. no, 2 No, puntos, no, no. 0, 2 puntos. y sería 1 ahí. No, eso Bueno, no aquí es. ya depende cómo vayamos a recorrerlo. Vamos a hacerlo primero con corchetes. ¿Listo? Sería así, muy bien. 0 y luego 1, ajá. Entonces sería 1, ¿cierto? La B. El compañero decía, era uniendo esto así. Sí, señor. Esto se conoce como un slicing. Y esto es básicamente imprimir rangos rangos de elementos. Si yo le hago, por ejemplo, del 0 al 5, me imprime, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Crear sublistas, subsecciones, ¿listo? Rangos dentro. Esto que saca así. Hay otro concepto más para que dominen. Así llega uno a la B. Pero Ahí ahí como, está, ahí llega una la B. O perdiendo los partidos. ¿yo? Y el resto, la F, bueno, miremosla aquí ya rápidamente. La Aprovechemos. F Hay que se han esforzado bastante, entonces. sería 2
Ajá, muy bien. 2-2. 2-1. 2, 2. 2-1. 2-2. Pero 2-1. 2-1. 2-1. Sí. ¿Qué pasó ahí? Llegó la HHH, Llegó fue la H, yo quiero la F. pero leí la H. Le Ay, faltó otro corchete, porque está Ajá, como en una sublista metida ahí. exacto, otro corchete. ¿En dónde lo pongo? entre el 2 y el 1, ¿no? Bueno, pero entonces este 1 corresponde a la segunda posición, es decir, este. Entonces tengo que decirle que me acceda primero a esta posición, es decir, la 0. ¿Y aquí qué hago? Después, ya estoy ubicado en esta posición. Y ahí tengo ya un vector. ¿Cómo yo recorro a esta posición? Ahora abro otra vez Ajá. corchetes y esa es la F es 1. 1. No. Perfecto. Ya, felicitaciones. Pasaron. Bueno, profe, muchísimas gracias. Estuvo buenísima la clase de hoy. Listo. Ve y escuché a Tatiana, ¿la que fue? La escuché, no sé, debe haberse retirado. Sí, está viendo el partido de pronto. Sí. Mm. Bueno, muchachos, Bueno, entonces muchas igual. gracias por el tiempo y por la paciencia. ¿Verdad? Uy, Vale, listo. Entonces, igual, cuando puedo como aprovechar un poquitico el espacio ¿para qué? Para explicar un poquitico más, pues ahí está. Pero entonces, por ejemplo, ahí me pasé bastante realmente. El espacio era de 9 a 10. ¿Listo? sí, Entonces, Bueno, listo. se pero es puso la importante. 10. Pero es Descanse, importante descanse. para que puedan abordar esto, ¿listo? Entonces, por lo que ahí de paso aproveché recuperé la de mañana. Entonces, igual muchachos, porfa, reserven, hagan las reservas para que puedan asistir y tratemos más los temas que pues que van surgiendo, ¿listo? Listo. Listo. Descanse. Bueno, pues, Muchas gracias. que pasen buena noche, que descansen. Gracias, Muchas profe. gracias. Sí. Bueno, hasta luego, chao. Hasta luego. Chao.